Buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy nos vamos a remontar varios años atrás, hasta el 2004, el 31 de mayo para ser precisos. Cuando les diga el nombre y tal vez el mote que después quedó en esta niña, van a recordar rápidamente de qué estoy hablando o de qué les voy a contar. Felicita Mandarinas, la niña que se dedicaba a vender esta fruta generalmente por las tardes en una escuela en el vecindario allá en Yaguarón, y que fue recordada, de hecho, que fue es uno de los casos más emblemáticos de abuso y muerte en niños, que hasta hoy día sigue teniendo el misterio de la no detención del autor, porque no es un misterio quién es sospechoso, no es un misterio quién pudo haberlo hecho. Es un misterio de cómo es que la policía y la fiscalía no lograron detener de quien hoy se sostiene muy fuerte quién sigue siendo el autor de todo esto. Y no solo por lo que se había encontrado aquella vez, sino que por todos los comentarios que hablan los yaguaroninos, los pobladores de esta ciudad que es un pueblo pequeño, un pueblo muy emblemático, un pueblo de aquellos donde uno general y trilladamente dice se conocen todos. Ese es el misterio que hoy vamos a traer. Lastimosamente no es de aquellos que uno puede develar o desvelar, sino que puede llegar a relatarlo para mantener viva su historia y que alguna vez llegue finalmente a juicio oral y público y a que el autor pueda enfrentar a la justicia real por lo que había hecho. Hoy vamos a recordar a Felicita, a esta pequeña niña abusada y asesinada en Yaguarón. Vamos a la ficha técnica de la víctima y también de quien en ese momento se sospechó fue el autor de este hecho. Perfiles. Víctima. Nombre: Felicita Estigarribia. Edad: 11 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Barrio Santa Librada, Yaguarón. Profesión: menor de edad. Su cuerpo fue encontrado al pie del Cerro Yaguarón con signos de haber sido abusada el 1 de junio del año 2004. Sospechoso. Nombre: Freddy Antonio Florenciano Brites. Edad: 22 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Compañía Ñanduá, Yaguarón. Profesión: jornalero. Prontuario: hurto agravado y prohibición de salir del país. El sindicado nunca fue detenido. Su causa continúa vigente hasta la fecha. En conmemoración al salvaje episodio donde murió la niña de las mandarinas, cada 31 de mayo en nuestro país se recuerda el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Infantil. Por el crimen fueron detenidas otras 3 personas, pero hasta hoy el crimen continúa impune. Felicita tenía 11 años cuando, como todos los días, decidió tomar esa cesta con fruta, con mandarina y salir a vender. De hecho, gran parte de su infancia había pasado haciendo eso. Si pudiéramos entrar a hablar de la arista de la explotación del niño en lo laboral, era el sostén de la familia, no hay mucho que agregar ahí, o era al menos una parte importante el ingreso que recibían por la venta de estas frutas. Como era el pueblo chico, el pueblo donde todos se conocen, Felicita era muy querida, a Felicita fácilmente la reconocían los vecinos. Quizás por eso es que ella se sentía cómoda, se sentía segura. Quizás por eso también sus padres lo hacían como otros tantos niños ahí en la ciudad. Lo que no sabían es que había un asesino deambulando en ese pueblo. Lo que no sabían es que aquellos mitos que envuelven a la ciudad de Yaguarón de personas o mitos inclusive agazapados, estando supuestamente a la expectativa dentro del imaginativo de cometer miedo, de infundir terror, era real. Había un asesino real. Y él fue el que se encargó de quitarle la vida a esta pequeña en una tarde, noche ya quizás del 31 de mayo del año 2004. Esto pasó en aquel entonces.
¿Qué pasó? Una tenue llovizna mojaba la siesta del lunes 31 de mayo del año 2004. Felicita Estigarribia llegó de la escuela hasta la casa de su tía Luciana. Almorzó y rápidamente tomó su canasta colmada de mandarinas. Se alistó para ir a venderlas a la ciudad antes que caiga la noche. La Felicita. Ya polla de tortilla y naca aruete la hoja, eso es marápico, se me empure, yucua, ora ver. Ya vente mamá me mandarina o si no con la vente paino en ese no para ese. Jame eso fue la tortilla, hoja, pello, hoja, pela, ojo la perla y coge cera. Y de tarde ya a las 4, las 5 por ahí, ya es tarde. Y llovía también. Su rutina era siempre la misma, un recorrido por el centro y las zonas aledañas al imponente cerro, no muy lejos del barrio Santa Librada, donde vivía toda su familia. Su colorido ánimo desparramaba alegría pese a su carente niñez. Al ser la mayor de 5 hermanitos, las circunstancias la obligaban a salir a la calle a vender aquellas frutas que caracterizaban su andar diario cuando la siesta empezaba a terminar. Y le encontramos a la mamá cerca de la escuelita, en la esquina de la escuelita. Ella estaba parada con un bebé en brazos y le preguntamos a ella qué hace. Ahí porque refrescaba mucho y qué hace ella en la esquina, y nos dijo que le estaba buscando a su hija que salió como a la 1, a las 2 de la tarde por ahí con su mandarina y que no estaba volviendo. Y entonces le dijimos a ella que estaba esperando ella para ir a avisar ya en la comisaría que su hija ya muchas horas ya que se está perdiendo. Y ella se fue a decir en la comisaría, ¿verdad?, que su hija se perdió. Las horas pasaron, pero Felicita no volvía. Los vecinos de la zona la habían visto por última vez caminando hacia el centro de la ciudad, donde los compradores de mandarinas la esperaban para disfrutar del dulce fruto de su canasta. Era tarde ya y Felicita no aparecía. Todo el mundo se movilizó, todo el pueblo se movilizó. Salieron a golpear casas, a aplaudir, a preguntarse. Se escuchaba el pulular de todos los vecinos en aquel pueblo viejo, vetusto de Yaguarón. Todos se preguntaban qué pasó de la niña. Tanto la conocían que generalmente la rutina de ella era bastante conocida. Tenía que ir al colegio, vender las frutas, volver a la casa con el cesto vacío, o al menos eso era lo que ellos esperaban. Ese día no pasó eso, ella nunca volvió. Las horas transcurrían, cada vez era más tarde de aquel promedio de volver a las 5, 5:30 de la tarde, eso era el olvido. A las 8, las 9, a ella se la había matado, pero eso ellos nunca lo supieron. La búsqueda se intensificó y fue infructuosa. Una intensa búsqueda. La noche ya había caído. La oscuridad se hacía cada vez más espesa. Aquella última noche de mayo del año 2004, las calles de Yaguarón se llenaron de gente que entre gritos y consultas casa por casa buscaban a Felicita. Pero nosotros nos reunimos entre vecinos y nos íbamos a buscarla a ella por la calle. Encontramos así los vecinos, preguntábamos y nos dijo el vecino que ella ya estaba bajeando ya hacia su casa, pero que no entró en su casa y que supuestamente nos dijeron los vecinos, ¿verdad?, que ella estaba parada acá cerca de la escuelita hay un puente y ahí en el puente ella lo que vino y ahí estaba el muchacho que le atajó, dijo. Le dijo supuestamente el vecino que le atajó que cuánto le sobraba su mandarina y le sobró, dice a la nena, su mandarina en la canasta. Y le dijo el muchacho que él le va a comprarle todo su mandarina si le acompañaba hasta su casa. Y ella supuestamente, ¿verdad?, que le acompañó al muchacho hasta su casa. Y toda la noche con su mamá y todo el vecino, su tía, esa doña Luciana, salimos a buscarla a ella. Y los policías también nos acompañaron, no voy a decir, ¿verdad?, que nos buscaron con nosotros por la calle y no le encontramos nosotros a la nena. Y por ejemplo, de mi casa salimos 4 o 5 personas, ¿verdad?
Yo, su mamá, su padrastro, mi hermano, la otra mi hermana y después la tía y eso. Por ejemplo, eran como 12 personas por ahí lo que nosotros de nuestra parte le buscamos y después aparte los policías que le buscaron a ella. La búsqueda se extendió hasta casi entrada la madrugada, pero la niña no aparecía, hasta que la peor de las noticias golpeó la puerta. Le buscábamos y preguntábamos así dónde, más o menos nosotros calculamos hacia dónde lo que ella se iba mucho y vendía su mandarina. Preguntábamos y siempre nos decían los vecinos, sí, vino por acá, pasó ella, sí, pasó por acá, pero ya se fue hacia acá y hacia donde ellos nos decían que le vieron, nosotros nos íbamos y le buscábamos a la nena. Porque ella siempre por el barrio nomás vende su mandarina, no se iba lejos la nena. Y después que ya eran de noche y que ya no le encontramos más. Y cuando nosotros vinimos eran ya las 12 y alguito ya cuando vinimos ya de la calle. Y los policías nos dijeron que ellos van a seguir buscando. Y después ya a la mañana, al día siguiente, ya que ya vinieron ya a avisarnos que se encontró una nena a la altura del cerro y que si se podía ir a, por ejemplo, a su mamá le dijo que se puede ir a ver si es su hija. Y se fue su mamá y encontró que era su hija. Todos fueron a dormir aquella noche, estaban cansados de tanto buscar, de tanto rebuscarse, al menos donde quizás pensaban de que iba a estar Felicita. Creían de que iba a estar con un adulto que la iba a cuidar, que la iba a proteger. Ese cansancio después se transformó en desesperación cuando uno de tantos vecinos, al despertar, encontró algo al pie del cerro Yaguarón. Al pie del cerro. A la vera del cerro, las familias yaguaroninas se preparaban para descansar. Aquella noche, especialmente Marina Riveros no lograba conciliar el sueño. Los ruidos provenientes de la calle no la dejaban dormir, pese a que en la zona los ruidos eran bastante comunes. Y escuchábamos ruido y le dije yo, así ahí hay ruido, como siempre hay pareja, así. Entonces, no hacíamos caso, ¿verdad? Después yo no me podía dormir, escuchaba otra vez ruido y ruido. Creí que era mi copetín, ahí, mi casillita. Y entonces me levanté yo otra vez, 2 veces nos levantamos. Y a las 3 veces él no quiso levantarse. Ayer escuchamos un grito, pero como que, no sé. No decía que era parejo, así. Me levanté a las 3 de la madrugada, lo que me levanté otra vez a mirar. Esa vez lo que me levanté otra vez. ¿No podías dormir vos esa noche? No me podía dormir, nada de nada. Como que yo salía a mirar por mi casillita surtida bien ahí, más o menos. Yo creí que era ladrón, había un ruido, ruido de... Pero yo no sabía qué era, decía que le dije a mi marido, seguramente es pareja, le dije yo. Como siempre hay ruido, y ahora sí que está muy oscuro. Entrada la mañana del primer día de junio, el frío invadió el alba. El trinar de los pajaritos obligó a Mariana a levantarse de la cama. Una extraña sensación le decía que algo pasaba. No me dormí ni un sueño, y después le dije a mi marido, andaban a mirar un poco hacia allá, hay ese pájaro, ¿cómo se dice esa? Con la novia se le dice, ese que canta, cuando ve algo se asusta, ¿verdad? Y entonces anda a mirar un poco hacia ahí, parece que hay algo y el perrito no para de irse hacia ahí, le dije. Y se fue a mirar y encontraron ahí. Y la señora también vino, justito llegaron juntos. Una aterradora sensación atacó a Mariana cuando supo que en el lugar fue encontrado el cuerpo de una niña. Era Felicita. Me fui corriendo, mi hija no venía más del almacén, tenía la edad de ella.
Y me fui corriendo y saqué de mi cama nomás la sábana blanca que tenía y le tapé. Me tapé y cuando ya estaba muerta. Yo no sabía quién era todavía. Me fui y le tapé nomás, ya yo me asusté, mi corazón se subió hasta acá. Y vine corriendo otra vez, no sabía qué hacer. Y el día que se murió, ella paseaba en mi patio, desnuda. Y me miró, ahí yo dejo mi ventana abierta. Y siempre pues la tengo, luego le rezo pues yo. Y es milagrosa. Mariana quedó impresionada. Ella conocía perfectamente a Felicita. Solo en ese momento recordó que el día anterior no había visto a la niña como todos los días anteriores. Y suele venir acá en mi casilla y le suelo invitar empanadita. Y le dije una vez yo, ¿para qué te vas a ir así? Hay manares JP, rupiñana andeja, yo te dejo de manar, rupicalle, rupijayu. Siempre pues le invito. Y le dejo su mandarina también, pero ese día él ya no llegó luego acá. Y un día lo que le dije para que no se vaya más por ahí, porque viste que acá era un yuyal, un inmenso yuyal era. No se veía la piedra, acá nada, la plaza tampoco no funcionaba todavía tanto así. Testigos comentaron a los investigadores que el autor trasladó en carreta a la niña hasta el cerro, pero de allí regresó solo. Conmocionada la ciudad, con el temor, la rabia, la impotencia y la tristeza que embargaba, el cuerpo de Felicita fue trasladado para la autopsia para determinar qué fue lo que ocurrió. Lo primero que había mencionado en su informe el doctor César Benítez, nuestro invitado de esta noche, decía que la niña fue, además de abusada brutalmente, asesinada mediante la asfixia por sofocación. Heridas que hablan. El crimen por demás atroz conmocionó a la comunidad yaguaronina. La causa de muerte fue diagnosticada como asfixia mecánica por sofocación. La niña fue desnucada por el autor del hecho. De acuerdo a la inspección forense, la niña fue sometida sexualmente por ambas vías antes de ser asesinada. Y después de ver los detalles de lo escabroso de lo que habían hecho con Felicita en aquel entonces, luego de permanecer horas y horas desaparecida, el médico forense de aquel entonces fue el doctor César Benítez, el hombre que había inspeccionado el cuerpo de la pequeña y precisó lo que había ocurrido, lo que había hecho el asesino con ella. Está con nosotros, de hecho, de manera virtual, como lo venimos sosteniendo de hace tiempo. Doctor Benítez, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un saludo a la teleaudiencia. Doctor, ¿qué encontraste en el cuerpo de Felicita cuando inspeccionaste? Bueno, trataré de ser un poco general porque esto todavía no ha ido a juicio y hay detalles del examen forense que uno no puede hablar hasta que se pueda decirlo en público en el momento del juicio. Entonces, lo voy a tratar de decir así a grandes rasgos, ¿verdad? La misma fue un 1 de junio del 2004, hace 16 años. ¿Verdad? Una mañana, aproximadamente 9:15 de la mañana, fuimos a inspeccionar un cuerpo sin vida de una niña en el Cerro de Yaguarón. En una de esas rocas grandes que tiene el Cerro de Yaguarón estaba tendida el cuerpo sin vida de esta niña, sin ropa, ¿verdad? Hicimos una inspección previa ahí del cuerpo y de ahí la derivamos al centro de salud local, donde en presencia de la gente de criminalística y la fiscalía hicimos el examen médico forense de la misma, ¿verdad? Hallamos que tenía signos de violencia sexual, ¿verdad? En la región vaginal y anal, y también signos de asfixia al examen médico. Aparte, lesiones de escoriaciones como si fuera de arrastre en parte del cuerpo, ¿verdad? ¿Esto post-mortem, doctor? No, eso es pre-mortem. O sea, el examen es post-mortem. No entiendo las heridas. Me refiero a esas escoriaciones. Sí, en vida.
Envía. ¿Y las heridas defensivas había en el cuerpo de la niña? No, lo que sí también encontramos es el resto de vómitos en la cavidad oral, ¿verdad? Y como te digo, en el área genital es donde se veían la mayoría de las lesiones traumáticas, ¿verdad? Allí sí se presenció bastante violencia. ¿Me reitera la causa de la muerte, doctor? Asfixia por sufocación. O sea, básicamente fue con las manos o con algo. Con algo, probablemente fue asfixiada, con presión de las zonas de la boca y la nariz. Ya tenía lesiones, tenía unas manchas en el ojo que se producen cuando hay asfixia, tenía lesiones en la boca, y parte, como te digo, escoriaciones que probablemente la víctima se habrá movido o habrá sido arrastrado o peleó en ese lugar. Y aparte de eso, como te digo, las lesiones de violencia en el área genital. ¿El crimen ocurrió ahí donde la encontraron o el cuerpo fue movido? Aparentemente ocurrió en ese lugar, ¿verdad? Después se hicieron otras pericias que tal vez te podrían dar más detalle la gente criminalística, porque salido del lugar del hecho fuimos a ver el lugar de un sospechoso también que había dejado cierto tipo de ropa en esa zona que tenía sangre, el cual se envió todo para su estudio forense, ¿verdad? Estudio del examen criminalístico, ¿verdad? Los resultados posteriores probablemente podrían brindar más detalles la gente de criminalística. Ahora, doctor, El tiempo ha pasado mucho y hay muchos datos que son difíciles de recordar, pues son 16 años. claro, claro. Usted dice que usó la mano probablemente para tapar la boca, ¿verdad? Quiere decir que probablemente, digo, imagino, por la compresión en la boca de la pequeña tuvo que haber quedado secuelas de, no sé si vasos o algo que haya quedado por la presión, digo, que se ejerció en el rostro. ¿Eso se encontró o no había ese tipo de signos tan puntuales Sí, en el... había lesiones, sí, había lesiones en el labio, lesiones en la lengua, ¿verdad? Lesiones traumáticas, ¿verdad? Y lesiones de compresión, como cuando vos comprimís el labio por el diente y quedan los rastros del diente por la compresión, ¿verdad? Obviamente eso habrá sido manualmente, ¿verdad? Es Claro, o lo que sea, sospechamos. no utilizó ningún elemento más que la mano. No, no, en el cuello, por ejemplo, no encontramos muchos datos que pudiera pensar de que había sido estrangulada, ¿verdad? Sino más bien las lesiones estaban localizadas en el área bucal, ¿verdad? Y peribucal. Desde la hora en que ustedes llegaron al lugar, presumiblemente hora de muerte, doctor, ¿cuánto tiempo transcurrió? Y más de 12, y entre 12 y 18 horas aproximadamente, Entre según yo 12 y recuerdo, 18. ¿verdad? Ya tenía lividez cadavérica, ya tenía, tenía rigidez cadavérica completa. O sea que probablemente, o sea, ustedes llegaron ahí entre las 8 y las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, 9:15 llegamos, exactamente. Eso, probablemente el crimen ocurrió entre las 8 y las 9 de la noche. Sí, aproximadamente. Doctor César Benítez, muchas gracias. Por nada, cuando guste. El forense que estuvo en aquel entonces y había determinado las causas de la muerte de la pequeña Felicita. Vamos a hacer la pausa para tomar después el hilo de toda esta investigación, cómo continúa, porque hasta acá se había encontrado el cuerpo al pie del cerro ahí en Yaguarón, se había inspeccionado el cuerpo, pero aún evidentemente faltaba en las primeras investigaciones de acuerdo a las sospechas que se tenía. Todo eso al volver de la pausa. Hoy estamos recordando a Felicita Mandarinas, la niña de Yaguarón de 11 años que fue asesinada en el año 2004. Desapareció en mayo, a finales de aquel mayo, y apareció su cuerpo al pie del Cerro Yaguarón en una mañana fría de esa mitad de año, prácticamente mitad de año. Una vecina había encontrado, luego de pasar horas y horas juntos con otros pobladores de la ciudad, el cuerpo de la pequeña, y en la inspección forense, como escuchábamos, ella fue abusada brutalmente y fue asesinada por sofocación. Al parecer, el asesino utilizó las manos para callarla,
para que no pueda decir nada, y en ese uso desmedido de la fuerza es que finalmente terminó por matarla. El recuerdo de esta niña sigue latente, sigue como los espacios en ese sitio de Yaguarón, ocupando prácticamente toda la ciudad. Tan emblemática fue la muerte de esta niña que su memoria sigue viviendo en cada uno de los integrantes de su familia y también los vecinos de Yaguarón. Yo me acuerdo de ella que ella era una nena muy alegre. Ella era muy alegre, jugaba mucho con mi hija y eso. Solo una semana le faltaba a Felicita para cumplir 12 años. Ella murió a la edad de 11 años. Cuando iba a cumplir 12 años, ella se murió la nena. O sea que hoy día tendría que tener 28 años. La edad de mi hija, yo tengo una hija, la edad de ella. Y a 8 días prácticamente, o una semana de su cumpleaños. Sí, ella se murió. Porque el 31 de mayo a ella se perdió y se le encontró ya a primero, y ella el 7 o el 8, no me acuerdo bien si es su cumpleaños que va a cumplir. Quería comer tallarín con sopa en su cumpleaños y supuestamente su mamá le iba a hacer porque ella siempre quiso comer tallarín, sopa, y su mamá le iba a hacer en su cumpleaños. A sus 11 años cursaba el primer grado en la escuela, pero eso no le frenaba a soñar muy alto. Dibujando algunos garabatos en las hojas de su cuaderno, siempre decía que algún día tendría árboles frondosos y un florido jardín en la casa que conseguiría trabajando. Y ella en el primer grado nomás entró en la escuela, porque tarde ya su mamá, a la edad de 10, 11 años, ya le metió a la escuela a su mamá. Y cuando hacía ella su primer gradito, ella ya se fue. Ella lo que más dibujaba en su cuaderno, siempre nos mostraba, ella dibujaba siempre una casa y dibujaba así lleno de plantas y un camino largo hacia en su casita. Y por el camino lleno de plantas ella hacía, y ella nos decía que siempre soñó tener una casita y así lleno de plantas. Eso es lo que siempre mostraba en su cuaderno, cualquier hoja nomás ella escribía así. El crimen dejó en sus familiares un amargo recuerdo y una herida que jamás cerró. Por la pobreza, ¿verdad? Que su mamá le mandaba a vender su mandarina y de ahí ella se perdió. Pero cuando vivía con nosotros ella era una nena muy alegre. Y eso es lo que me da rabia algunas veces, que nunca se encontró el muchacho que le hizo este. Porque ella cuando vivía con nosotros era nena muy buenita. Y cuando me acuerdo de ella, así me da ganas de llorar y eso, porque nunca ella hizo daño a nadie, la nena. Si ella cualquier cosa que quería, nunca tocó, siempre te pedía las cosas. No es porque ella es pobre que va a venir yo a tocar tus cosas. Me decía cualquier cosa que quería, tía, me enaché, llegó a usted, y eso es lo que nunca se le encontró al muchacho. Cada 2 o 3 días nos íbamos, preguntábamos si todavía no había respuesta, si no había todavía así algunas cosas, no se supo nada todavía. Y la policía decía que no hay nada todavía, que no hay nada, que cualquier cosa nos va a avisar, pero llega ya los años, ¿verdad? Muchos años después ya, y nunca hay respuesta, nunca se le encontró al muchacho. La situación cambió la vida de la familia. Florencia, su madre, vive en una precaria casa de la compañía Arroyo Servín de Pirayú. Sus hijos fueron entregados a la guardia de varios tíos. Desde esa vez que sucedió esa tragedia, ¿verdad? Con su hija, ya ella se fue ya. Se dejó con mi hermano, ¿verdad? Porque la señora se le sacó todo su hija, que se le entregó todo, ¿verdad? Acá a mi hermano, y mi mamá le crió a ellos y se fue la señora. Pero ahora dice que la señora cambió mucho, porque ella tomaba mucho, la señora. Y ahora después que sucedió, ¿verdad? A su hija estas cosas, ella cambió mucho, la señora ahora. No toma más y se quedó a cuidar a su hijo que tiene en su casa. Ahora ella se dedica a la hamaca, tejer hamaca, y está bien en su casa. Los vecinos del centro de la ciudad le guardaban una gran estima,
hasta hoy día guardan eternos recuerdos de la niña de las mandarinas. Era una niña hermosa, finita, hermosa era ella. Y hablábamos ahí siempre, o sea, le daba empanada y galletas, así llevaba con tu hermanita para comer, le decía. Así hablábamos, le daba agua o gaseosa. Y le preguntaba, ¿y vos no querés venir conmigo? Como que yo ya mis hijas y eso ya se me casó todo, ya se me fue todo. Y le dije, yo voy a ir a pedirle a tu mamá ahora para que venga conmigo a quedar, o voy a ir a hablar con ella, le dije. ¿Y dónde es tu casa? Le dije, le pregunté todo así, pero suele venirlo por acá. Y así le decía. Con este recuerdo que pesa en el alma, aún latente y más todavía con un caso que estéril en cuanto a su resolución judicial, los investigadores recuerdan a cada pasaje de esa investigación como si fuese ayer. Dice uno de los agentes de homicidios que estuvo muy de cerca persiguiendo este caso, que llegaron a la casa de Freddy y encontraron tantos elementos que apuntaban a él como autor, que no había forma de que existiera una segunda sospecha por lo fuerte que eran los elementos en aquel entonces. Claro que en el imaginativo todo estaba abierto, el abanico de posibilidades estaba abierto, y eso podía determinar, digamos, que existieran más sospechosos. Lo cierto, o al menos en ese instante, la carga probatoria de la casa apuntaba a Freddy como el principal autor de ese hecho, por los rastros de sangre en las ropas y otras historias que ya se comenzaban a manejar en las primeras horas. Este es el ojo del investigador y el relato en primera persona de quien fue uno de los principales investigadores de aquel entonces. El ojo del investigador. Cuando nosotros llegamos, justamente ya estaban los personales de salud pública en ese entonces y ya alzaron dentro de la ambulancia y le trasladaron hasta nosocomio justamente para hacer el trabajo del médico forense, porque se esperó muchas horas hasta que llegue él, hasta que lleguemos nosotros también por la distancia ahora. Una comitiva del Departamento de Homicidios de Investigación de Delitos de Asunción había llegado hasta Paraguarí. Identificar al autor no le demoró mucho tiempo, localizarlo fue la parte más difícil. Las primeras pesquisas llevaron a la detención de varias personas que habían compartido con el sospechoso durante la tarde en que se la vio por última vez a la niña. Pronto fueron descartándose hipótesis en torno al caso. Sí, en principio las sospechas recaían con personas de su entorno familiar. Nosotros en ese entonces lo que sabíamos era que ella, la última vez que esta niña se le dio fue justamente cuando fue a la casa de un vecino para ver en horas de la tarde la tele. Era lo que ella siempre hacía, ¿verdad? Y de ahí cuando ella salió de esa casa, desafortunadamente se cruzó con el supuesto autor, con Freddy, y le llevó hasta el cerro, ¿verdad? Ahí lo que hubo muchos testigos que vio que este joven estaba acompañando a la víctima y eso nos sirvió bastante. Posteriormente, averiguando, llegamos a la casa donde él vivía, porque era una persona que no se quedaba, no tenía un lugar fijo. Posteriormente, participamos nosotros en la autopsia en ese entonces y a partir de ahí comenzamos a hacer el trabajo investigativo esa misma, ya era media mañana entre la tarde, ¿verdad? Tuvimos una información aproximadamente a las 11:30 de la mañana de que el joven que había cometido el hecho en ese entonces, nosotros lo habíamos identificado como Freddy Florenciano, ya había huido del lugar, y comenzamos a hacer paso a paso, casa por casa, comenzamos a recorrer y íbamos hilando algunas cuestiones que nos llevó hasta el lugar donde él vivía, donde pernoctaba constantemente, ¿verdad? Entonces cuando entramos en el lugar, encontramos nosotros en el lavatorio del baño, encontramos su ropa interior ensangrentada y a partir de ahí nosotros aseguramos que era nuestro objetivo principal. Para entonces,
Florenciano ya estaba muy lejos. El tiempo le había dado perfecto para huir sin dejar rastros. Hablamos con el propietario de la casa, que era un peluquero de la zona muy conocido, y él manifestó que ese día aproximadamente las 5:30 de la mañana que escuchó que llegó al lugar y comenzó a juntar unas cosas que tenía, escuchó que entró en el baño pero no le prestó mucha atención. Y de ahí nosotros supimos que en horas de la mañana temprano salió hasta la ruta, abordó un camión de esos, un camión que va hasta el mercado, o sea, un ómnibus que va hasta el mercado de abasto, y de ahí él se subió con uno de los choferes que transportaba banana, porque se viene de la zona de Tembiapona, justamente del lugar donde viven sus familiares. Entonces él tranquilamente, aproximadamente a las 9, entre las 8 y las 9 de la mañana, él ya salió ya con destino a Tembiapona, la zona de Cadaguaso. Las primeras horas fueron cruciales, pero la distancia fue una de las barreras que marcó la investigación. El cuerpo se había encontrado aproximadamente a las 8:30. Imagínate el tiempo que se perdió para poder identificarle al sujeto. Era conocido de la familia. Así también nosotros pudimos demostrar de que antes del hecho tuvo afinidad, o sea, tuvo una relación con la tía de la finada y así también con la mamá anteriormente. Entonces era muy cercano a la víctima. Sí le tenía confianza porque le conocía. Era una persona que siempre se iba en la casa, o si no estaba en la casa de su tía, estaba por su casa, le encontraba en casa de otros familiares, en casa de otros amigos. Y aparte que la niña era muy conocida porque vendía su producto y recorría todas las casas. Incluso a veces se quedaba y le pedía a las personas si podía quedarse en su casa para poder ver la televisión. Con una elevada certeza de quién podía ser el sospechoso, la policía se decidió finalmente a seguir el hilo conductor de Freddy, seguir sus pasos, averiguar quiénes eran sus familiares cercanos, porque en todo crimen generalmente el autor se refugia en su entorno inmediato por la confianza, por ese temor a que lo pudieran entregar o se pudiera contar dónde él estaba. Lo mejor era apostar siempre a alguien que sentía un sentimiento fuerte por uno, y eso era, bajo esa tesitura actuó la policía. Era lo mejor para homicidios pensar de que Freddy se había refugiado con familiares. Esto condujo a la policía de homicidios hasta Alto Paraná. Se fueron prácticamente 300 kilómetros, si uno cuenta de Capital, donde tiene la homicidio su jefatura, su central, para instalarse en el este del país y buscar a la familia, el entorno cercano de Freddy. De ahí se desprende la cantidad de hermanos que tiene el sospechoso y la confusión que va a contar el propio investigador, que generó que los días pasen y que se dilate la posibilidad de encontrarlo a él, al menos con pista certera. Tuvo que, por su cuenta, también uno de ellos comenzar la pesquisa, pero nada de eso sirvió. Finalmente Freddy estaba ganando terreno como sospechoso y nada se sabía de él. Tras los pasos de Freddy, los investigadores empezaron un intenso rastrillaje a más de 260 kilómetros de la ciudad, donde arrebataron la vida a Felicita. A partir de allí, iniciaron las pesquisas en la zona, pero a lo largo del tiempo no habría resultados. Nosotros inmediatamente cuando tuvimos esa información, nos trasladamos ya en la zona de Tembiapona. Incluso nos quedamos 3 meses, nos quedamos en la zona, en la comisaría y jurisdiccional. Comenzamos a hacer el trabajo investigativo. En aquel entonces, cuando habíamos nosotros identificado al mismo, la fotografía en sí, los datos que había en identificación de la Policía Nacional, no era muy exacto. Y en esa época se manejaba de esa manera, no era como hoy día que por lo menos hasta el número de teléfono podemos adquirir, ¿verdad? Sin embargo, esta era una persona que no tenía el número de teléfono, no tenía
Era muy joven en ese entonces, era muy difícil rastrearle, no podemos saber dónde paga su impuesto, nada. Era difícil hacer un seguimiento. Cuando se cumplieron 15 años del crimen, una noticia despertó la esperanza de que pudiera conseguirse justicia para la niña, pero no resultó ser más que una triste confusión. Sí, justamente nosotros siempre, yo particularmente de aquel tiempo hasta hoy, siempre me llegan informaciones y yo voy cotejando, ¿verdad? La Policía Nacional cuenta con mucho equipo de tecnología y justamente esa información nosotros ya habíamos cotejado como hace 4 años atrás con un colega tuyo que me había pasado la información y había yo eso verificado con un camarada y llegamos a la conclusión de que no se trataba del mismo, ¿verdad? Eso se consulta con técnico, con especialistas en criminalística, eso. Los investigadores descubrieron que se trataba de un familiar del criminal. Sí, ellos eran una familia muy numerosa. Yo tengo entendido que ya aproximadamente como 9 a 12 hermanos en esa época. Y que hoy día están esparcidos hacia la zona de San Pedro, están otros en la zona de Ciudad del Este, está otro en la zona de Oleari. O sea, están todos esparcidos esa familia. Nosotros constantemente vamos haciendo, yo particularmente vengo haciendo un monitoreo de dónde más o menos se suelen encontrar esta familia, ¿verdad? Y lastimosamente no podemos dar con el supuesto autor. El cruce de informaciones apuntó también a que el asesino podría haber muerto al intentar cruzar el río. Yo verifiqué la información exacta con la persona que le hizo pasar a la Tembiapona. Hasta hoy día tengo contacto con esa persona, que es uno de los encargados de la balsa, que hace, y él se recuerda perfectamente en ese día con quién vino y cómo pasó y dónde él incluso hablaba, porque era una persona conocida en la zona. Ahí inmediatamente cuando vos te subís en la balsa, ellos ya saben que vos no sos lo que normalmente transitas por ahí, entonces ellos creen que sos una persona o venía a esconderte o venía a buscarle a alguien en el lugar, ¿verdad? Porque es una zona que para que vos puedas acceder solamente a través de balsa y te lleva 35-40 minutos llegar hasta la otra costa, o sea que son ventajas y desventajas muchas veces para poder atrapar a una persona. Transcurrido un año, las esperanzas de encontrarlo fueron esfumándose. Nosotros en ese entonces justamente nos hemos empeñado y nos quedamos 3 meses. Como 3 meses no hubo resultado, se decidió cambiar el equipo de investigadores y así aproximadamente un año nos quedamos por la zona. Íbamos intercambiando de grupos, pero la información siempre nos manteníamos con los mismos informantes y con las personas del entorno ahí. Pero era muy difícil porque tenía muchos conocidos y muchos familiares en esa zona. Entonces costaba muchísimo el trabajo. Y como te digo, la ventaja que él tenía que cuando nosotros nos subíamos a la balsa, todo Tembiapona ya sabía que nosotros íbamos pasando, ¿verdad? Y era una situación muy complicada. Sin embargo, en poco tiempo nosotros pudimos demostrarle que ella no estaba en la zona por los constantes rastrillajes que hacíamos. Sin embargo, siempre permanecimos como un año ahí con el objetivo de que en algún momento aparezca y poder buscar, pero sí se tomó, hasta incluso se sacó en ese entonces recompensa para quien dé una información. Yo tengo entendido que hasta ahora está vigente esa recompensa y se puso todo el esfuerzo, se pone todo el esfuerzo hasta hoy día. Como te digo, siempre nos llega informaciones que nosotros vamos cotejando y de acuerdo a eso, pero así como están las cosas en todos estos años, no pudimos dar con una información real donde esté él. En un momento, un grupo de investigadores que justamente estaba en ese entonces en el actual departamento de homicidios, ellos llegaron a la conclusión de que él había fallecido en una zona, no recuerdo bien qué zona, pero encontraron ellos restos óseos y se podía presumir de que ese era de Freddy, ¿verdad? Y mucha información en la carpeta es bastante extensa. Está nutrido de mucha información, lastimosamente ninguna fue certera para dar con el paradero de Freddy. Pero cambió el rumbo de la vida de toda su familia porque desde ese momento ellos se convirtieron en nómadas, comenzaron a irse en diferentes lugares, huyendo porque era marginado por los mismos
pobladores de cualquier lado y era una situación bastante complicada para ellos, ¿verdad? La más fuerte de las hipótesis pensaba que escapó del país. De ahí queda menos de 100 kilómetros y ya está Ciudad del Este. Y él se manejaba tranquilamente con los choferes, con los camioneros, todos le conocían a él. Y podía ser trasladado fácilmente hasta Ciudad del Este y de ahí entre fronteras irse a Argentina o a Brasil tranquilamente en esa época. En Argentina va más complicado porque hay más control. Pero en Brasil usted sabe que pasás sin ningún control. La búsqueda de Freddy sigue hasta hoy tan vigente que la última actualización que se tiene en base de datos de la policía es del año 2019. La producción de Escena del Crimen recreó la documentación, accedió a ella y le vamos a mostrar el paso a paso desde que se inicia todo esto que fue, como les decía, en junio del año 2004 hasta nuestros días. Comencemos por el primer documento al cual accedimos, reitero, y habla de que en el año 2013 se había registrado el primer antecedente policial que tiene Freddy. Es decir, Freddy arrastraba consigo un caso policial y tiene que ver con el hecho penal de hurto agravado. Y esto fue prácticamente casi un año antes de cometer el crimen, según la sospecha siempre de la investigación policial. En el segundo documento van a ver la consecuencia de ese antecedente que les mostraba por hurto. Se le impuso la medida de prohibición de salir del país, es decir, él ya no podía cruzar la frontera de manera legal. Para la policía esto era lo más conveniente, teniendo en cuenta que si él era el sospechoso y habían indicios y elementos que podrían vincularlo al asesinato de Felicita, lo mejor era sustentarse primeramente en ese antecedente para intentar que él no salga del país y finalmente encontrarlo, localizarlo y detenerlo. En el documento número 3 comienza a activarse ya por parte de la Fiscalía, visualiza, entiende que Freddy es el único autor del hecho, y el 3 de junio del 2004 se registra la primera orden de captura que registró el fiscal Ismael Brites por homicidio doloso y coacción sexual. Para entonces ya la policía estaba instalada en la zona de Alto Paraná, que es lo que le comentaba, tras los pasos de Freddy. Ya tenía el aval fiscal la policía para lograr su detención por el caso de Felicita. En el orden 4, es decir, en el documento 4 van a ver que el homicidio doloso y coacción sexual de Felicita, que se da el 5 de octubre, se registra eso siempre en el año 2004, hacen una reiteración de esta orden de captura por homicidio doloso y coacción sexual. Pasaban los meses y no lograban dar con Freddy. En el año 2005, en mayo, el 23, ya pasó un año del asesinato para ese entonces, se renueva la orden de captura por homicidio doloso y coacción sexual por el asesinato de Felicita. Pasa lo mismo ese mismo año, en el 7 de junio, se emite ya la orden de captura internacional a más de un año después del crimen. Esto porque había teoría probable de que él pudo haber cruzado a la Argentina o llegar a la Argentina a través de las aguas, y se reitera la orden de captura, pero esta vez ya es con alcance internacional, si es que llegaron a encontrar al menos apoyo por parte de la policía, la gendarmería o la policía argentina. En el año 2008, pasado ya 5 años del asesinato de Felicita, el 26 de mayo, se reitera la orden de captura internacional contra Freddy por homicidio doloso y coacción sexual. Eran los primeros 5 años del asesinato de Felicita, nada se sabía de él. Era como si se lo hubiese tragado prácticamente la tierra, el agua. Habían sospechas de que él fue hasta Villa Oliva y había supuestamente caído de una embarcación y muerto, le arrastró el agua. Era una sospecha, pero nunca se encontró el cuerpo, eso nunca se pudo probar. Para el 20 de agosto del año 2014 van a ver otra orden de captura contra Freddy por el mismo tipo penal, que es por homicidio doloso y coacción sexual.
y es también por captura internacional. Se lo sigue requiriendo a nivel internacional porque se seguía sosteniendo la probabilidad de que él haya cruzado a la Argentina. El 13 de mayo del año 2016, nuevamente se reitera la captura, pero esta vez con detención preventiva por homicidio doloso y coacción sexual, siempre en el caso de Felicita. Y así avanzaban los años, en septiembre, los meses, en este caso en septiembre, por ejemplo, de ese mismo año, el 2016, se reitera la orden de captura internacional, cada vez actualizaban para que esto no muera, no quede en el archivo, y en el caso de ser localizado pueda él ser detenido bajo un argumento sólido, que era la orden de captura internacional. El 21 de marzo del año también, del 2018, perdón, 16, se reitera la orden de captura, la detención preventiva a este hombre, a Freddy, por homicidio doloso y coacción sexual. ¿Verdad? Era el año 2018, para corregir un poco ese dato. Y en el año 2010, también de ese mismo año, el 23 de septiembre, en realidad, el juez Francisco Cabriza reiteró la orden de captura internacional por homicidio doloso y coacción sexual. Ya un juez hacia la reiteración por homicidio doloso y coacción sexual. Y aquí va lo último, ¿verdad?, que se tiene de él, que fue del año 2019. El 13 de junio del año pasado se reiteró la orden de captura para Freddy, mediante la cual en diciembre se llevó a cabo un operativo donde se detuvo a una persona a quien se la presentó como el autor del hecho. Sin embargo, el ministro del Interior, en aquel momento ya estaba Euclides Acevedo, asumió que se trató de un error porque no concordaron las huellas dactilares de este detenido con las que tenía Freddy Antonio Florienciano. Es decir, seguía Freddy desaparecido, seguían las sospechas, y se espera que este año nuevamente se reiteren los pedidos o la orden de captura para que esto quede vigente. Vamos a hacer nuestra última pausa aquí en Escena del Crimen, y al volver vamos a hacer finalmente la conclusión de lo que hoy prácticamente queda aún inconcluso. Llegamos al final de Escena del Crimen. Un capítulo triste, muy triste, porque si bien todos, de hecho, los casos, las historias que narramos en este espacio periodístico tienen, digamos, una pena, una carga muy fuerte por la pérdida de vidas humanas, se siente mucho cuando los casos no tienen una conclusión. Claro que esto nunca devuelve la vida de ese familiar, de ese hijo, de esa madre, de ese hermano. Pero el problema está cuando las herramientas que crea una sociedad, un Estado, para la persecución de los hechos punibles no funciona, se tienen situaciones como esta. No puede ser ninguna persona una aguja en un pajar con tantos elementos de por medio. Algo tuvo que haber fallado en el proceso, y eso quizás arrastró hasta llegar hoy a tener la muerte de esta niña inconclusa. Felicita mandarinas, felicita a la niña que vendía mandarinas, Felicita tenía muchos años por vivir, muchas ilusiones, y esto hasta puede sonar trillado, pero entenderán ustedes el futuro que traía esta niña por delante, y alguien en su bestialidad decidió cortar eso. En memoria de esta pequeña, y por una pronta solución y esclarecimiento de este caso, va dedicado este programa de Escena del Crimen. Nos reencontramos la próxima semana, y no olvide que este capítulo lo puede volver a ver en nuestro canal de YouTube en Unicanal. Adiós.